Muy buenos días y bienvenidos a su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico, hoy sábado 19 de septiembre del 2020. Quiero recordarles que este programa está disponible en las diferentes plataformas de los podcasts, desde donde pueden disfrutar el contenido resumido de las entrevistas que estamos haciendo aquí cada sábado. Además, agradezco a todas las personas que se están conectando al programa, las que asisten todos los sábados y comparten desde las diferentes partes del mundo, de Latinoamérica. Gracias a cada una de ellas, porque de esa forma estamos logrando continuar dándole voz a los cuidadores, que es la intención y es el propósito principal. Lo que queremos es darle esa voz a cada uno de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras. Además, le quiero presentar y reforzar la importancia de asistir a la página de Facebook de Signos Vitales desde Facebook, ahí donde compartimos todo el contenido de las entrevistas que hacemos. Solamente lo que hacen es Signos Vitales en la página de Facebook y ya estamos listos para que compartan ese contenido. En el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Un tema vital para cada uno de nosotros. Un tema que muchas veces lo evitamos de una forma consciente o inconscientemente. Pero es un tema que no nos agrada hablar de él. Pero sabemos que es importante que nosotros hablemos de este tema. Y le hemos titulado Conversaciones para el final de la vida. Para ello yo tengo aquí un gran amigo que sin duda no puedo tener a nadie mejor que esté aquí conmigo hablando de este tema. Y es un honor para mí, es un privilegio que haya decidido y haya aceptado estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Él se llama el señor Rafael Babilonia Llamas y ahí lo presento. Don Rafael, bienvenido. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Encantado de estar aquí. Qué bien, qué bien. Vamos a pasar un buen tiempo. Don Rafael tiene una amplia experiencia. Yo lo voy a tratar de resumir un poquito. Tiene una educación que es un bachillerato en la administración comercial de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Es contador público autorizado por más de 57 años. Tiene una experiencia profesional también porque fue profesor visitante de contabilidad y auditoría de la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad del Sagrado Corazón. Es conferenciante frecuente en seminarios y adiestramientos sobre materias técnicas y administrativas e inspiracionales. Tiene un trabajo comunitario súper extenso, Cámara de Comercio del Sur, Rotary International, Boy Scout of America, Fondos Unidos de Puerto Rico. También fue director de retiros de matrimonio en el Movimiento Familiar Cristiano de la Iglesia Católica. Es ministro extraordinario de la Comunión y de la Palabra en la Arquidiócesis de San Juan. Es el fundador de Make-A-Wish Foundation of Puerto Rico, junto a su esposa Heda. Eso fue en el 1990. Eso es correcto. En el 1990, él fue el fundador. También pertenece a la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Coordina, son varios los grupos de apoyo como facilitador. Dos de Alzheimer, dos. Sí, pero tengo aparte entonces el grupo de apoyo por muerte y suicidio, que esos son personales. Ya, o sea que además de eso, como si eso fuera poco, ¿verdad? Como si necesitáramos algo más. Don Rafael tiene otras destrezas, es barista, tanatólogo y musicólogo. O sea que hoy vamos a cubrir todas las áreas hoy. Hoy vamos a pasar aquí definitivamente un buen tiempo. Así que con Rafael, hoy este tema es un tema que es bien extenso. Y mientras más uno va leyendo, se va como que ramificando. Eso es correcto. Y cada una de esas ramificaciones implica un análisis y una introspección de cada uno de nosotros de forma como profunda. Profunda, eso es correcto. Porque según lo que yo he ido leyendo y le confieso que mi inquietud a la vez que empecé a buscar más información se hace más grande. Es como más la necesidad de tener más información. Porque cada una de esas ramificaciones implica que tú tienes que profundizar un poquito más. Pero en esa búsqueda de esa información, como que uno se expone a nuestros propios miedos,
a nuestras propias creencias, a esa información que hemos desarrollado cada uno de nosotros. Así que antes de empezar a la conversación oficial, voy a ir a dar una cifra del coronavirus de aquí de forma general. Tenemos que el coronavirus, sobre 30 millones de casos, sobre 900,000 muertes. Y si vemos en la gráfica que le estoy presentando, en la gráfica del medio es la actual, tenemos que Estados Unidos, India y Brasil continúan. Y si la comparamos con la que está en mano derecha, prácticamente nos hemos mantenido. En las Américas, ¿qué tenemos en las Américas? Pues tenemos que prácticamente las posiciones de los 15 países latinoamericanos se mantuvieron. Lo que vemos es que cada una de ellas aumentaron los números. No fue que se quedaron igual que la vez anterior. Es que esa cantidad de números ha ido en aumento. En Puerto Rico, esto que les estoy demostrando es de la último dato de ayer, 817 casos positivos confirmados. Y en la parte de abajo, que es la que queremos siempre prestarle atención a la mortalidad por edad, vemos que siguen nuestras personas mayores de 60 años siendo las personas que más están muriendo, a pesar que los demás rangos de edades, los más jovencitos, siguen presentándose alteraciones y muertes. Así que desde aquí les seguimos invitando a la importancia de esa tríada de la salud. Esto es de hoy. Y si todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo, si se quieren llevar algo de esta parte de datos, es que necesitamos cuidarnos, necesitamos tener protección. Cada vez están surgiendo nuevos casos. Hoy tenemos un nuevo reto, un nuevo récord de casos reportados confirmados. 683 casos confirmados. Y si esta estadística le ponemos que por cada caso confirmado hay de 1 a 3 adicionales, pues quiere decir que tenemos un montón de gente enferma con COVID, que probablemente el 80% de ellos no tenga síntomas. Así que es importante que cada uno de nosotros tengamos esa conciencia y es importante que le prestemos atención. Así que entrando de lleno a nuestro tema de hoy, le quiero preguntar a don Rafael, ¿qué es y qué hace un tanatólogo? Bueno, un tanatólogo es aquella persona que practica la tanatología, que como en la comunidad hoy día se espera que un tanatólogo ayude a las personas a morir en paz y con dignidad, ayude a las personas que han tenido pérdidas significativas a superar, procesar el duelo y que esté envuelto directamente en la educación de la comunidad sobre el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Dentro de las definiciones como que encontré que me llamó la atención, estoy compartiendo esto que dice que es considerada como el estudio de la vida que incluye a la muerte. Curiosamente, en esa primera oración nos dice vida y muerte. Dice también que es del origen griego tanos, que es muerte, y logos, que es estudio, trabajo. Por lo tanto, el objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias, o bien a una persona que esté viviendo algún tipo de pérdida. Eso último es importante porque inicialmente la tanatología se asociaba con el estudio de la muerte, darle sentido a la muerte. Pero hoy día toda pérdida significativa conlleva un duelo, que es la reacción natural de la gente, a las personas, a una pérdida significativa. Y esas personas necesitan ayuda. Así que el tanatólogo hoy puede trabajar con pacientes en etapa terminal, personas en duelo por divorcio, ejecución de hipoteca, secuestro, pérdida, muerte de un hijo, desaparición, una persona, o sea, hay muchas pérdidas, hasta pérdida de mascota. O sea, todo eso conlleva una pérdida. Y cuán significativa es, dependiendo de la familia o la persona, el apego que tenga. Una casa, perder una casa, un carro por ejecución, eso es significativo para muchas familias hoy día.
Y el tanatólogo trabaja con todo eso. O sea que ya no solamente yo siempre relacionaba como que duelo con muerte, pero no necesariamente. ¿No? Que tenga esa pérdida de algo que es importante para uno. Muy importante. Oh. Y la pandemia, don Rafael, ¿qué desafíos ha tenido la pandemia para usted tanto profesionalmente como personalmente? ¿Cuáles han sido esos retos? Bueno, los retos mayores eran cómo se reunirse con las personas y darle apoyo presencial. Pero hoy día con la tecnología, si uno se prepara y uno desarrolla la competencia en la tecnología, hay tantas plataformas para comunicarse. Tenemos plataformas visuales, plataformas orales, que solamente hablamos con la gente, podemos escribir mensajes de texto. O sea, hoy día a través de todas estas plataformas que hay, nos podemos seguir reuniendo con los familiares, con los dolientes, y tienen el mismo efecto. Hay una pequeña diferencia que es el contacto ese físico con ellos, ¿verdad? Y uno reaccionar a aquello, poderlos abrazar, poder expresar con gestos lo que uno siente y la empatía. Pero en vista de las circunstancias, está resolviendo la tecnología el problema los retos que nos enfrentamos en la pandemia. En el caso del Alzheimer, el Alzheimer mucha gente no sabe que conlleva un duelo anticipado. Por lo tanto, hay gente que está procesando un duelo. Pues nos hemos encontrado que los pacientes, como siempre estaban aislados prácticamente, pues no han sentido tanto esto, pero los cuidadores sí se han visto afectados y los familiares. Entonces, es increíble el número de llamadas que uno recibe, peticiones de ayuda que se han aumentado grandemente y están asociadas a la pandemia. O sea, el efecto de la pandemia en familiares y cuidadores. Definitivamente la pandemia ha tocado mucho a toda la parte de la sociedad, pero a nuestros viejos y viejas que están en la casa y a los cuidadores que estaban con unas rutinas y esa ruptura de la rutina ha provocado mucho estrés en el cuidador. También tienes que tomar en consideración que hay unos cuantos cuidadores, muchos, que no viven en la casa del paciente, entran y salen todos los días. Cada vez que entran es un riesgo para el paciente y los familiares. Y ese miedo permea la mentalidad de los familiares y de los cuidadores. Así es, y de verdad que ha sido bien fuerte. Y entrando un poquito más a ya el tema que queremos ir tocando, la muerte. La muerte la hemos visto desde diferentes formas, nos las pintan en las películas, en los muñequitos, de diferentes formas. Y buscando una definición para muerte, encontré esto que se me hizo bastante interesante comentar, lo que dice: el concepto de muerte de todas maneras ha variado a lo largo de la historia. En la antigüedad se consideraba que la muerte como evento tenía lugar cuando el corazón dejaba de latir y el ser vivo ya no respiraba. Con el avance de la ciencia, la muerte pasó a entenderse como un proceso que, a partir de un cierto momento, se vuelve irreversible. Y ese primer párrafo se me hizo muy interesante porque es cierto. Antes, pues una persona dejaba de respirar, dejaba de latir el corazón, ahí lo dejaban. Hoy día con las técnicas existen muchas cosas y si está en el hospital, nos van a hacer 1000 cosas para que el corazón... Por mantenerte vivo. Por mantenernos vivos sin importar lo que eso signifique. Sin importar que ese cuerpo que yo logré hacer que el corazón latiera no pudiera levantarse más de la cama. Y eso es importante porque la ciencia ha logrado aumentar el promedio de vida por cerca de 30 años en las últimas décadas. ¿Pero a qué precio? Porque ha cambiado el concepto de la muerte. Hoy día la medicina, pues con los medicamentos, con la atención, los cuidados, ha aumentado el promedio de vida. Y hay gente hoy día, mucha gente 80, 90 años. ¿Pero a qué precio? Porque entonces eso ha causado mucha ansiedad en las personas, hay muchas enfermedades que tienen a la gente postrada, y entonces eso
plantea una pregunta. ¿Eso es vida? O sea, estar en una cama, como diríamos, postrado en una cama, sin hablar, sin moverse, pero estamos vivos, entre comillas. Así mismito es. Y de ahí voy al segundo párrafo. Dice, en la actualidad, una persona puede haber dejado de respirar por sus propios medios y sin embargo, seguir con vida a través de un respirador artificial. Por otra parte, puede hablarse de muerte cerebral para hacer referencia al cese completo e irreversible de la actividad cerebral. Y de ahí es que me gustaría empezar esta conversación. Nosotros no estamos preparados para esos momentos. Incluso cuando vamos a visitar un paciente que esté en la casa por alguna condición terminal, cuando le vamos a poner el tema a los familiares, no nos dejan. No nos dejan. Es como que no, porque tenemos la creencia de que si traemos el tema de muerte, la estamos llamando. Lo estamos adelantando. Entonces, cuando viene un escenario como este, que estamos compartiendo, en donde de una manera súbita alguien tuvo alguna situación de salud severa, que se requiere tomar una decisión rápida de si lo conectamos a un ventilador para que respire por él, o si lo dejamos que muera en paz, empieza a surgir la dificultad y la dinámica familiar se complica porque en ningún momento se dieron el tiempo ellos de considerarlo, pero tampoco le dieron la oportunidad que la persona expresara sus deseos. Bueno, ese es uno de los problemas más graves porque te encuentras que en los hospitales y el personal médico está obligado a tratar de salvar y mantener al paciente vivo. Y si el paciente, como dicen la gente, se nos va o se muere desde el punto de vista común que uno habla, ¿verdad? Pues hoy día la medicina puede revivirlo y traerlo con una respiración artificial. La cuestión es, el paciente quería eso. Y ahí descubrimos una de las deficiencias más grandes en este proceso de muerte. Y es que los hospitales tienen unos mecanismos para los familiares comunicarle los deseos del paciente. Si el paciente dijo que no quería ser resucitado, hay unas siglas que se usan en los hospitales, DNR, Do Not Resuscitate, y eso va al récord del paciente. Pero si nadie lo comunica al hospital, tan pronto la persona se va a hacer un esfuerzo de revivirlo. Y entonces ahí viene el momento. Una vez que un paciente se pone un respirador artificial, ¿quién va a quitarlo de ese respirador? Yo sé de casos de familias que no se hablan los hermanos y las hermanas por 15, 20 años, porque uno de ellos tuvo que tomar esa decisión, porque uno de ellos tuvo que decirle al doctor, no, él no quería que lo resucitaran, que lo mantuvieran, pero nadie lo puso por escrito, el paciente, y meramente están hablando de que alguien tomó la decisión. Ahí viene el tema de las instrucciones anticipadas, o sea, el testamento vital, que quizás quieras hablar un poco sobre eso. Así mismito es, por eso es que le estaba comentando cuando empezamos esta conversación, de que mientras más información tenemos, se ramifica de una forma increíble. Entonces yo creo que para comenzar yo creo que debemos presentar ese escenario en donde esa muerte que cada uno de nosotros vamos a tener, por más que tratemos de correr de ella, es importante que comencemos a hablar de nuestros deseos y qué queremos hacer. Y entender que el paciente tiene el derecho de poder determinar y decidir qué es lo que queremos hacer. Y para eso, con don Rafael tengo algo que él me había enviado que me parece que es espectacular, que se llama Planificando el viaje más importante. Y esa planificación del viaje más importante, el viaje a la eternidad, don Rafael, ¿qué nos tiene que decir? El problema, mira, aquí, a mí me llama la atención que la gente decide que van a ir a Disney o que van a hacer un viaje, una vacación, y un año antes tienen las reservaciones de hotel, de transportación, están hablando ya tienen los boletos,
y todo un año o más de un año planificando. Hoy día se venden paquetes de vacaciones y la gente lo paga por adelantado. Ya por lo menos en cuanto a la muerte hay los arreglos prefunerales que se pueden pagar a plazos cómodos, ¿verdad? Pero también cuando una familia, una de las hijas o uno de los familiares sale encinta, ya empiezan a planificar, el cuarto se empieza a pintar del color que sabemos si es el sexo, se empieza a comprar cosas, la cunita, se empieza a planificar el shower y toda esa cosa. Y el viaje más importante, que no es el viaje a Disney, no es el viaje a Europa, no es el viaje a... Ese viaje más importante, que es el viaje a la eternidad, ese no lo queremos planificar. Creemos que si nos ponemos a hablar y planificar eso, se nos va a adelantar. Entonces tenemos miedo, porque cuando confrontamos la muerte, todo el mundo tiene miedo por incertidumbre. ¿Verdad? O sea, saber, y básicamente yo creo que hablar sobre ello, lo que hace es que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia muerte. Todos nosotros tenemos una fecha de expiración. ¿Cuál es? No la sabemos. Pero sabemos que tenemos una fecha de caducación y esa fecha va a llegar, no la escogemos nosotros. Tenemos una fecha de nacimiento, nos dan un certificado, pero nadie quiere que le den un certificado de expiración o de muerte. Entonces tenemos que vivir con esa incertidumbre. Y la muerte siempre nos gana, pero nos da toda una vida de ventaja para planificar y para tomar acciones. Yo no sé si han notado que cuando la persona muere se hace una lápida y tiene dos fechas. La fecha de nacimiento, una rayita, y la fecha de muerte. Y todo el mundo le da importancia, y hay gente en la familia que se dedica a mantener esos récords. Cuándo murió, cuándo nació. Pero se olvidan que lo más importante no es cuándo tú naciste ni cuándo tú moriste, sino esa rayita del medio que se llama el dash. Y ese dash es el legado. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Cuál fue tu legado a la comunidad? Tu legado al mundo, tu legado a la familia. Y eso es lo que hacemos con nuestra vida. O sea, nos dan toda una vida y la desperdiciamos muchas veces, y hay quienes se la quitan, los jóvenes y personas mayores que se la quitan. Mientras hay mayores de edad que están agajándose con las uñas porque no quieren irse, hay jóvenes que se la quitan a los 18 o 20 años y menos de 10 años también. Eso es la incertidumbre. ¿Por qué no podemos planificar? Sabemos que tenemos un número desconocido de tiempo en la tierra y podemos hacer muchas cosas en ese tiempo. Así, mire, don Rafael, ya el rato que usted está hablando ya para mí me ha provocado que surjan muchísimas preguntas, y yo sé que la gente que nos está viendo y la gente que nos va a estar viendo luego le va a pasar exactamente lo mismo. Pero algo bien interesante, ya sabemos que la mayoría de las personas no tienen esa conversación. Que la mayoría de las personas, el hablar de la muerte es un tabú que no lo quieren hablar. Ya sabemos que es necesario que lo comencemos a hacer. Pero la pregunta es, ¿las conversaciones al final de la vida, solamente hay una conversación para el final de la vida o hay varias conversaciones? Bueno, yo he identificado alrededor de 5 conversaciones importantes. La más importante es la que podemos tener las personas mayores, los adultos mayores, los padres con los hijos, para expresarles nuestros deseos al final de la vida. O sea, todo el mundo cuando va al cine quiere ver una película con un final feliz, música alegre, las escenas en colores y todo el mundo sonriendo. Y no piensan que nuestra vida, las escenas finales de la película de nuestra vida puede ser igual si lo queremos y lo expresamos. Y para eso es importante que los padres hablen con los hijos, hablen con los familiares y les dejen saber qué quieren. Y en eso de qué quieren, los temas son extensos. Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero se pueden ir reduciendo, consolidando a lo más importante. Y uno de ellos es qué tú quieres que pase. O sea, al final, y cuando empezamos a hablar, nos damos cuenta que cada uno saca temas y la lista puede ser 40, 50 temas
qué cosas queremos al final de la vida. Y lo que usted dijo al principio, que es importante para la persona. No es importante para el hijo ni para la esposa, es lo que es importante para la persona. Exacto. Y esa decisión, lo importante es que cuando lo hablamos, la tomo yo como ser humano para mí. Porque si yo no la tomo y no la expreso, esa decisión la va a tomar por mí. El día de expiración la va a tomar una persona que no conoce qué es lo que yo quiero, pero que va a hacer de buena fe lo que él entiende que me conviene. Así mismito es. Y de ahí, este dato lo estoy compartiendo con las personas porque es un escrito que hizo don Rafael y estoy poniendo al principio porque me parece que es vital y nos resume muy bien cuál es la intención que queremos para hoy. Es esa conversación más importante y empieza con una pregunta: ¿cuál es la conversación más importante en nuestra vida? No es sobre sexo, no es sobre dinero, no es sobre matrimonio, ni los hijos, es sobre el morir, o mejor dicho, sobre cómo queremos pasar los últimos días de nuestra vida. Nos dice el cuidado que queremos, el cuidado que no queremos. Y sobre quién ha de tomar las decisiones importantes. ¿Será un doctor que no conoces, un enfermero, un familiar, o serás quien tú has decidido por ti y las personas que tú quieres? Tal vez estás preguntándote, ¿no podríamos hablar de algo más placentero? Posiblemente sí. Yo me he hecho esa pregunta, pero el problema es que cuando llega el momento final, ese momento empiezan las discusiones en el umbral de la muerte. Es increíble cómo tú recibes una llamada a las 11 o las 12 de la noche donde dicen que hay 4 hermanos que están en el auxilio mutuo discutiendo en ese momento si entuban o no entuban a su madre. Y ella ha expresado su deseo durante todo el tiempo, pero no lo puso por escrito. Entonces hay 4 hermanas que quieren que no le entuben porque eso es lo que quería la mamá. Pero hay un hermano que dice que no quiere que le entuben y le dice al doctor no. El doctor se encuentra entonces con la disyuntiva, ¿qué yo hago? Y alguien tiene que tomar esa decisión. Pero esa decisión, quien la tome va a tener consecuencias a largo plazo. Todo porque la persona no lo puso por escrito. Si hubiese expresado, lo hubiese dicho. Y no tiene que ponerlo. En este caso lo había dicho claramente. Pero como no lo puso por escrito, uno se oponía y el doctor titubeaba. Y terminaron no entubándola. Porque yo le dije, déjame hablar con el doctor, déjame hablar con el que se opone. La pregunta que nos hacemos es, oye, ¿se va a morir o no? Todos nos vamos a morir en un momento de nuestra vida. Es un evento parte de la vida. Entonces la cuestión es que a veces queremos extender ese proceso un poquito más. Cuando tú le dices, mira, ella se va a morir o él se va a morir mañana, pasado mañana, entre una semana, un mes, la cuestión es cuál va a ser su calidad de vida. Y en ese momento es una decisión bien difícil y hay un escrito que yo he compartido mucho que es tomando las decisiones más importantes en el umbral de la muerte. Ese no es el mejor lugar, en un hospital con el paciente ahí tomando decisiones, esperando, bueno, decídanse. Ese me parece una historia cómica, ¿verdad? Que cuando estaban en escutismo, de un nene que le dijeron cómo preparar un pollo y que él lo peló, lo preparó todo, le quitó todas las plumas y lo metió al horno. Y entonces cada rato chequeaba el horno y el pollo estaba allí, hasta que como a la tercera o cuarta vez el pollo le dijo, mira, o me pone las plumas, porque me estoy muriendo de frío, o me pone las plumas, o me deja vivir, me saca. Y básicamente eso me recuerda lo que pasa a veces en el umbral de la muerte. Y más cuando esas personas que existen el cuidador, existen familiares que están cerca del cuidado de esa persona y en el momento más crítico o el más agudo del proceso de muerte, llega el familiar que no estuvo. Y el que no estuvo, el que no sabe, ese es el que se opone. Y por alguien que nunca estuvo en el proceso, todo se detiene. Entonces hace esa parte más tensa y más difícil para los familiares. Nosotros le tenemos un nombre en la tanatología para esa persona, le llamamos el hijo de Bilbao, que viene
pues viene de Argentina, viene de Estados Unidos, de Europa, y entonces toma control de la situación, y los que están aquí, que han estado pendientes todo el tiempo de esa persona, se sienten como que no pueden hacer nada porque él lo quiere controlar todo. Pero todo eso se puede evitar si se ponen por escrito, y hay unos documentos que tienen los médicos, lo tienen los hospitales, para que se refleje por escrito cuáles son los deseos del paciente en cuanto a los procedimientos médicos y los medicamentos. Así mismo. Y ahí tenemos esto como que lo que estamos presentando. Tenemos una situación que es real, pero cada persona la va a ver desde su punto de vista. Y si la ves desde su perspectiva, el que logren llegar a un acuerdo es lo que hace difícil. Entonces tenemos ese momento duro, triste, y a eso le añadimos que llegó alguien con esta otra forma de verlo, entonces nos desgastamos. Y ahí me da oportunidad para expresarte otra función que puede ejercer un tanatólogo, que también la puede ofrecer un ministro religioso, un capellán, es servir de intermediario, lograr que se pongan de acuerdo, pero que se pongan de acuerdo sin, ¿cómo se llama?, resabios, sin después decir yo voy a dar eso, pero lo hago en contra de mi voluntad. O sea, que se llegue a un entendimiento de quién es la persona más importante en ese momento. El hermano, la hermana o el paciente que está en la cama, que está moribundo. Muy bien. Ya tenemos que esas conversaciones son importantes. ¿Qué nosotros o qué usted, don Rafael, le puede recomendar a forma de guía? Que si hay alguien de los que nos está escuchando que esté entendiendo y dice, contra, espérate, ¿por qué yo necesito esperar a tener la situación si desde ya yo creo que sería bueno comenzar ese diálogo con mi familia? Bueno, cuando a mí me preguntan, yo les digo, ayer o mañana, ese diálogo lo debes comenzar. Y el diálogo, yo tengo una guía que he preparado sobre los deseos, basado en mi sentir, en mi pensar y la experiencia que he tenido con moribundo. Y puedo poner 40, 50 deseos, que son los típicos que uno oye que la persona se queja al final. Y básicamente los divido entonces en tres, muy importante o menos importante. Que el paciente o la persona envejeciente, el familiar que está compartiendo con nosotros, nos diga cuán importante es eso. Y entonces le damos importancia a la discusión de los que para él son muy importantes, y así vamos discutiéndolo. Y tenemos un récord, guardamos eso, y entonces al final puede ser el documento que sirva de referencia común para todos, poder complacer, hacer lo que dignamente, porque lo que tratamos es que la persona que muera en paz y con dignidad, y de esto se trata. Cuando me pregunta qué es dignidad, hacer y respetar los deseos del paciente, que es lo que él quería, no lo que yo quiero como hijo, como hermano, como esposo. Y dentro, usted ha comentado de esos deseos, y esos deseos sí se llama, es ese documento que se conoce como directrices anticipadas. En los países de las personas que nos están viendo, cada país debe tener ese documento o algo parecido en donde la persona expresa qué es lo que quiere para ese momento. Por eso es que se llama directrices anticipadas, porque yo le estoy anticipando a eso cuando pase, y ahí yo le escribo lo que usted quiera hacer, si quiere que le pongan una ropa en particular, alguna música, las cosas que usted le guste. Lo entuben, no lo entuben, le den un medicamento, hagan un procedimiento que se considere que sea dudoso, que vaya a salvarle la vida. O sea, todo lo que el paciente quiere y no quiere. Así mismito. No hay limitaciones, y los planes médicos tienen un documento para eso, lo tienen los hospitales y lo tienen muchos de los consejeros espirituales, lo tienen. Y por eso esa guía de preguntas que usted que ha desarrollado, que son muchas más de las que le estamos presentando, esto es para tener una idea, definitivamente pudiera ayudar
a desarrollar ese documento de directrices anticipadas. Eso es así. Ese es el objetivo de ese documento. Porque ahí usted muy bien lo tiene. Punto número 1. Una persona que diga, no quiero tener dolor. Que dice, no tener ansiedad. Que no me falte el aire. Mantenerme limpio. Sentir el calor humano. Tener mis asuntos financieros en orden. Que mi familia esté preparada para la muerte. Morir en mi casa. ¿Sabes qué? Que los estudios que se han hecho a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos reflejan que el 70% de las personas quieren morir en la casa. ¿Cuál es la realidad? El 70% mueren en hospitales, hospicios, hogar de cuidado, etcétera. Y solamente cerca de un 30% mueren en la casa. Eso ha cambiado porque antes, yo recuerdo cuando yo era pequeño, todo el mundo moría en la casa prácticamente. En los años 30 esto cambió, porque entonces se empezó a maquillar y ocultar la muerte, llevando a la gente a morir al hospital y hospicio, porque la muerte era algo negativo, algo que nadie quería ver y bregar con ellos. Pero yo recuerdo que se velaban los muertos en la casa 2 o 3 días y después se llevaban a la iglesia. Hoy día ni se llevan a la iglesia, hoy día se lleva a una funeraria el muerto. Entonces la gente tiene que ir a la funeraria. Así mismito es. Por eso es que esta conversación y esos temas sí nos pueden ayudar, porque tenemos la situación que cuando una persona que está en el hospital, que es dada de alta porque le dicen, mire, es que ya no tenemos nada más que hacer médicamente, así que los vamos a enviar a la casa para que termine sus días en el hogar, que la gente normalmente dice, es que lo desahuciaron. Y ese es uno de los final de la vida. Si tú quieres, cuando quieres decir cuál es el final de la vida, y te están diciendo el médico, empezó el final de la vida para este. Eso puede extenderse semanas, meses, pero la gente asume que lo desahuciaron es mañana o pasado mañana. Mañana, pasado mañana. ¿Y qué es lo que nos sucede? Quizás algunas de las personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo y aquí en Puerto Rico, nos ha sucedido que muchas veces el paciente que está en el hospital está dado de alta porque no mejora y lo mandan para la casa para que muera, porque está desahuciado. Y de repente, en la primera semana, ya la persona se ve mucho mejor. En lugar de ir deteriorando su condición, va mejorando. Y entonces la gente se empieza a preguntar como que, ¿pero y qué pasó aquí? Y probablemente es que esté en su cuarto, está con su gente. Estaba en la casa, que es lo que él quería. Está en su casa, tiene los olores de su casa. En Puerto Rico quizás se nos haga fácil entender eso, porque cuando vienen los huracanes, viene una cosa que la gente llamaba la virazón, que es un periodo de calma, que es el centro del huracán, y la gente se arriesga, sale, y entonces viene lo que llamaban la virazón, que es la parte de atrás del huracán, que es el mismo huracán, que tiene un centro, que en ese centro no hay los vientos que hay en la lluvia, entonces la gente piensa que el paciente ya no va a morir. Y entonces tienen falsas esperanzas. Y en ese periodo de calma antes de la virazón, nosotros nos acercamos a los familiares para hablarles de los arreglos funerales, de las directrices anticipadas. ¿Y qué nos dicen? No, yo no quiero hablar de eso. Él no se va a morir. Él no se va a morir si acaba de salir del hospital y estaba bien malo y ahora estás muy bien. Y tenemos que respetar eso. Tenemos que respetar porque estamos hablando con los familiares. A menos que podamos acercarnos a uno de ellos y explicarle, mira, esto es lo que sucede. Los médicos no te van a decir, él se va a morir. Y le preguntan, doctor, ¿y cuánto tiempo le queda? Los médicos no tienen una fórmula, ni saben, porque no tienen copia del certificado de expiración. Los médicos hacen un estimado y son siempre a favor de los familiares. Un médico le puede decir, bueno, yo diría que pueden conocer de 6 a 9 meses. Pues ahí, normalmente, quizás 6 sea el número clave, 6. Y quizás menos, dependiendo del cuidado, el trato, paciente. Pero lo que yo he encontrado es que la gente entonces, cuando lo envían para la casa, se no lo dieron de alta, está bien.
Y es todo lo contrario. Pero también acuérdate que le llaman darlo de alta. Y lo que están haciendo en el hospital es que lo dieron de baja. De los récords del hospital. Así es. Así es. De verdad, don Rafael, yo le agradezco mucho que usted esté aquí porque nos está ayudando mucho. Pero también, dentro de esta conversación que estamos teniendo, estamos hablando de el final de la vida. Estamos hablando de ese final de la vida. Pero muchas personas nos pueden preguntar, ¿pero qué significa el final de la vida? Cuando yo sé que me toca eso. Y o yo necesariamente tengo que tener estas conversaciones en el final de la vida. Entonces, de ahí hablando con don Rafael, él me presentó esto y me gustaría que lo desarrollara. ¿Qué significa el final de la vida? Bueno, el significado es diferente para cada una de las familias y aún para los pacientes, pero yo diría que el envejecimiento extremo es una etapa que podemos considerar el final de la vida. O sea, si tú tienes 85, 90 años, 90 y pico, estás al final de la vida, porque he demostrado que pasar de 100 años es una maravilla, te da derecho a aparecer en todos los periódicos, a que el mundo te aclame que pasaste de 100. Así que si te estás acercando a 100, el GPS de la vida te dice que you are close to your final destination. Estás llegando a tu destino final. Entonces, el envejecimiento extremo, y si tenemos enfermedades, porque una cosa es envejecer saludablemente, 85, 90 años y estar bien, otra cosa es estar postrado en una cama, tener una enfermedad clásica o una enfermedad terminal. Eso te acerca más al final de la vida. El paciente desahuciado, y usamos ese término porque es el que la gente conoce, pero es el paciente que el doctor que sabe y que tiene experiencia y conoce los signos de la mortalidad en el cuerpo, en todos los sistemas del cuerpo, entiende que ya él no puede hacer nada más por ese paciente. Y recordemos que los médicos tienen una obligación de hacer todo lo posible por extender la vida del paciente. Cuando él llega a la conclusión de que no puede hacer nada más, hay que tomarlo en serio. Si el médico dice, yo le sugiero que se lo lleven para la casa, hoy día los planes médicos también le limitan la estadía, entonces dicen, o sea, si ya no puedo recibir nada que me ayude a morir en el hospital, ¿dónde lo puedo recibir? En la casa, con los familiares, con la gente que quiere. Y por eso es que se nota un cambio tan significativo, positivo en el paciente cuando va a la casa. Y eso que tú decías, yo lo he experimentado con gente que dice, no, me lo dieron de alta, va a estar en casa. Y después dice, mira, él se ve lo más bien. Yo creo que uno no le quiere quitar las esperanzas, ¿verdad? Porque es lo último que perdemos. Pero el paciente, sí, podemos ser honestos. Y el paciente, para un paciente, la esperanza puede ser ver un día más, ver salir el sol, recibir la visita de un nieto, de un bisnieto, de un hijo que no venía. Eso es esperanza. Y esperanza de poder ver a los amigos. O sea, Nuland, un doctor conocido también psicólogo, decía que la mejor esperanza que podemos darle a un paciente es que nunca lo dejaremos morir solo. Alguien va a estar con él hasta el último momento. Así es, y por eso es que dentro del final de la vida, esa última etapa de la enfermedad, que es enfermedad clásica o terminal, como usted lo señala, ahí es donde podemos entrar en contacto con tiempo. Y mientras más tiempo el paciente esté en su casa, mientras más tiempo ese paciente no presenta cambios agudos como que está en un proceso activo de muerte, se van creando resistencias en sus cuidadores. Sí. Porque dice que, no, si él está bien, él está comiendo bien, ¿por qué me vas a hablar de la muerte? Cuando en ocasiones esa resistencia de morir del paciente probablemente se deba a que hay algo que no está cubierto completamente, hay algo que lo tenga pendiente, como usted dice, que todavía tenga el deseo de ver una persona,
o el deseo de ir a algún lugar. Asuntos inconclusos. Los asuntos inconclusos. Es por eso que al final de la vida empiezan a surgir unas nuevas terminologías y empiezan a escuchar palabras que no estamos muy relacionadas con ellas. Empezamos a escuchar, como dice, eutanasia, y empezamos a escuchar palabras como dice cuidados paliativos, y empezamos a escuchar lo que es, no, es que te vienen a visitar del hospicio. Entonces son términos nuevos que Tan para hablar y para estar discutiendo largo rato. Que es una variante dentro de este tema, que cada uno de ellos es un mundo aparte. Por ejemplo, el término que usaste, cuidados paliativos, es una forma elegante de poner al paciente en un grupo de desahuciados, porque cuando entramos a administrarle a un paciente cuidados paliativos, es que entendemos que ya no se puede curar. Como no se puede curar, entonces tenemos que darle un buen cuidado, y cuidarlo bien, pues significa un cariño terapia. Muchas veces ya aquí los medicamentos, los procedimientos no funcionan. Es mejorar la calidad de vida de ese paciente en el tiempo que le quede, semanas, meses, días, y la gente no entiende eso. Cuidados paliativos es un significado parecido a decir ya no podemos hacer nada médicamente desde el punto de vista técnico, médico hospitalario. Entonces, it's up to you, los familiares y los cuidadores. Exacto, lo que vamos a hacer es, como dicen por ahí, paliar, vamos a minimizar el síntoma que más le está inquietando. Si es dolor, vamos a buscar la forma de cómo minimizar ese síntoma, es paliarlo. Entonces, Omar nos hace una pregunta que dice que si pueden discutir la validez legal de esos documentos y si es necesario que se legalice con un abogado o un notario. Muchas gracias. Me imagino que lo que está hablando es lo de las directrices anticipadas. ¿Algún comentario que le pueda hacer, don Rafael? Se pueden utilizar dos testigos que no sean de la familia, ¿verdad? Para conflictos. Si uno quiere todavía tener más seguridad y que resolver, no tener conflicto al final, pues notarizarlo ante un abogado. Hoy día se hace económicamente, y eso es lo más importante, y hacerle llegar copia a los otros miembros de la familia, que sepa que ese documento existe, no guardarlo para sacarlo de la manga al final. Eso es vital, eso es vital. Es importante que el documento en donde el paciente o la persona establece sus preferencias y dice quiero que me hagan esto, que no me hagan esto, pues ese documento lo puede firmar y lo puede documentar como abogado, con algún otro testigo que no sea familia, pero si existe un documento que esté firmado por el paciente, ese documento lo distribuya a su familia. Como dice don Rafael, no nos ayudaría mucho que esté creado, pero esté en una gaveta en su casa, porque en caso de una emergencia no van a buscar una gaveta, se lo van a llevar para el hospital. Y es importante que se entregue al hospital cuando el paciente es ingresado y esté allí, y el médico primario lo tenga. Es importante que lo tengan, porque de esa forma se puede saber cuáles son los deseos, y si en ese deseo hay algo que no es legal, pues no se va a hacer, porque tampoco es que algo que no sea legal. Pero es importante que se comunique, así que espero que le hayamos contestado a Omar. Para entrar al próximo tema, comparto con ustedes esto que escribió Lucio, que dice: si se nos da opción entre una muerte dolorosa y otra sencilla y apacible, ¿por qué no escoger esta última? Del mismo modo que elegiré la nave en que navegar y la casa en que habitar, así también la muerte con que salir de la vida. Como está diciendo don Rafa, planificarnos, irnos para Disney, pero no el final de la vida. Pero lo curioso también es que se han hecho encuestas de cómo la gente quiere morir, usando dos opciones: morir a plazos cómodos, una enfermedad a largo plazo, o morir de repente, morir de acostarse y despertar, o sea, amanecer muerto.
Es increíble cómo la mayoría de la gente prefiere la muerte a largo plazo. O sea, y los que dicen que prefieren una muerte en una enfermedad clásica como por cáncer, Alzheimer y eso, hablan de tener la oportunidad de despedirse, la oportunidad de comunicar sus deseos, la oportunidad de recibir esos últimos expresiones de cariño. Cuando uno muere de repente o se acuesta y amanece tranquilo, pues me parece a mí la expresión que usaba Woody Allen, el actor, que decía: yo no le tengo miedo a la muerte, pero prefiero no estar allí cuando ella venga. Y hay gente que expresa eso, que quiere morir de repente porque eso le elimina el dolor. La muerte no duele, la muerte no duele. O sea, la muerte es un proceso que no duele. En el momento de la muerte en sí, porque hay un proceso antes, unos procesos que tiene el cuerpo, ¿verdad? Que esos son que van, los sistemas del cuerpo van deteriorándose, ¿cómo se llama? Desplomándose cada uno, dejando de funcionar. Pero en el momento que llega la muerte, si uno está preparado y uno resolvió el asunto, uno se va tranquilo, en paz. Y eso es el propósito de toda la ayuda tanatológica y toda la consejería a un paciente. Eso es así, y es importante esas conversaciones y las ayudas, que yo espero que las personas que nos estén viendo estén captando lo que queremos hacer, es evitar el momento ese más difícil, llegar a él sin tener un plan, sin tener algo programado. Y de ahí es que tenemos que, cuando está el proceso activo de muerte, los pacientes van a comenzar a hacer unas cosas, pero si nosotros no estamos preparados o no las identificamos, o si las identificamos pero no las queremos ver, ese proceso activo se puede convertir en algo muy trágico y muy difícil, tanto para el paciente como para el cuidador. Por ejemplo, es un dato bastante frecuente que cuando está el paciente activo en su proceso de muerte, van dejando de comer. Y para nosotros los latinoamericanos, esa es una parte esencial. Nos podemos sentir mal, pero necesitamos comer. Hay que comer. Y el familiar, cuando llama para solicitar alguna ayuda, lo que dice es que no está comiendo. No dice es que comenzó el proceso de activo de muerte. O no es que nos dicen, es que sé que ya está en la última. No nos dicen eso. Lo que nos dicen es, bendito, póngale algo para comer. Entonces, si entendemos que esos procesos que el paciente está entrando en ellos es porque es parte importante de esa parte final, pues nosotros los podríamos ayudar mejor. Pero el cuidador tiene que saber cuando el paciente deja de comer, puede ser por muchas razones. Puede tener problemas dentales, problemas en la garganta, puede tener problemas estomacales. O sea, hay que averiguar por qué el paciente deja de comer. Si podemos lograr eso, averiguar por qué deja de comer, podemos ayudarle. A lo mejor no es que está tan cercano al momento de la muerte, ¿verdad? Ajá. O lo podemos alargar un poco. Pero hay que conocer al paciente y estudiarlo y preguntarle. O sea, el paciente tiene muchas preguntas, muchas lamentaciones, muchas quejas en el momento, y tenemos que mostrar la empatía nuestra con el paciente para que él se suelte y cobre confianza y nos manifieste qué está pasando por su mente en esos momentos. Y hablando de esas lamentaciones, hay unas lamentaciones que se han descrito en los pacientes, como por ejemplo esta que estamos proyectando, que don Rafael nos las va a explicar. Bueno, estas lamentaciones surgen de una cuidadora, Bronnie Ware. Bronnie Ware se dedicaba a cuidar casas. Ella, las familias que se iban de vacaciones iban a dejar la casa vacía por un mes. Esto en Europa, donde ella vivía. Y pues le daban un trabajo de que se mudara a la casa y la cuidara. O sea, que ella no pagaba vivienda porque vivía de casa en casa, como el caracol, cambiando, llevaba su casita a cuesta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pero llegó un momento que el mercado de cuidar casas se desplomó. Y entonces ella se vio que necesitaba tener unos ingresos
y empezó a buscar la alternativa y vio anuncios de que buscaban cuidadores para personas envejecientes y aceptó una de las primeras oportunidades que tuvo de cuidar a una persona envejeciente, que a la casualidad que también estaba en una etapa casi cercana a la etapa final de su vida, y cambió su vida por completo porque se dedicó de ahí en adelante a cuidar pacientes y personas envejecientes. Ella desarrolló tal relación con los pacientes, con los envejecientes, que le contaban todo. O sea, ella pudo captar lo que esa gente sentía y de qué se quejaban. Y entonces, cuando en un momento dado decidió resumir, eran muchas las lamentaciones, pero ella se dio cuenta que habían 5 tópicos que más o menos resumían todo. Uno, que no viví a mi manera. Y esto se lo quieren ver más fácil. Óigase la canción My Way, a mi manera, por Frank Sinatra. Cuando uno dice, yo hice lo que yo entendía que quería hacer, pero muchas de las veces nosotros bailamos al son que nos tocan o para complacer al público. Somos actores en la vida y como en un escenario tenemos que complacer a los espectadores, pues hacemos lo mismo en la vida. No hacemos lo que creemos, sino que nos dejamos llevar, que mucha gente nos dice, déjate llevar. Ese es el peligro. Segundo, ojalá no hubiese trabajado tan duro. ¿De quién tú crees que eran esos precios mayormente? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres, muchos de ellos expresaban que le dieron más importancia al trabajo que a la familia. Y yo tengo un caso claro de un socio, Jim, y era un socio que tenía la misma edad mía, y era el socio que estaba en la firma que yo estaba. El socio, podríamos decir, la posición más importante, socio principal, top, en una organización que tiene 4.000 o 5.000 socios, el top, 55 años, y ya tenía planificada su vida por los próximos 10 años. Pero de momento se vio con unos pequeños como tumorcitos, y la esposa empezó a molestarlo tanto que decidió ir al médico porque él no tenía tiempo por su trabajo, y entonces le encontraron 4 tumores cerebrales. Y en resumida cuenta, después que fue a todos los médicos, me dijeron, te quedan 8 o 9 meses de vida. Él, como era un contador, pero yo era CPA, pues él decidió que eso me están dorando la píldora, yo voy a planificar mi vida para los próximos 6 meses. Y todo su escenario de los próximos 10 años, toda esa organización la tuvo que echar al zafacón y planificar para los próximos 6 meses. Él planificó, entonces en ese momento, él se dio cuenta que él tenía un montón de bienes físicos, tenía dinero, tenía posición, pero había descuidado algo muy importante, la familia. Y en ese momento él preguntaba qué iba a pasar con la hija que está encinta, que va a dar a luz, con el que se gradúa. Y él se dio cuenta que eso mismo lo había dejado él pasar en su vida. Entonces él decidió escribir un libro mientras estaba pasando por esa etapa. Para él era la etapa final de su vida. Y él decidió escribir todo en un jornal, escribirlo. Y lo fue escribiendo hasta que no pudo escribir, y su esposa lo terminó, las últimas líneas. Y escribió un libro que se llama In Search of Daylight. Ese libro se convirtió en un bestseller, y él lo escribió y la firma nuestra lo publicó, y entonces nos dio a cada uno de los socios una copia. Y al final recuerdo lo que él dice: yo no estoy escribiendo este libro para el público en general, ni estoy escribiendo este libro para mis hijos, yo estoy escribiendo este libro para mis colegas profesionales, que sepan que no importa lo mucho que te guste el trabajo, no importa los beneficios que te produzca, tu familia no va a hacer nada con eso si tú faltas. Así que lo más importante es tu presencia. Así que no trabajen tan duro, trabajen lo suficiente. Y ahí fue que yo decidí retirarme a los 55 años. Entonces, ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. La mayor parte de la gente le dicen a uno: chico, pero mira, no te digas eso. O sea, como que le dicen a uno: no expreses lo que tú sientes, no digas, acomódate, cede. Entonces, ¿por qué?
O sea, ¿por qué tú no puedes expresar tus sentimientos? Si eso es lo más importante que tenemos, el sentimiento y emociones. Y entonces las reprimimos, no expresamos, y eso nos causa frustraciones. Y las venimos a expresar al final de la vida si nos preguntan. Pero le pregunto yo, si me estás escuchando, ¿has tenido tú ese tipo de situaciones que no has expresado tus sentimientos por no caerle mal a un amigo, por el que dirán, por no molestar a un familiar? Ojalá hubiese mantenido el contacto con mis amigos. Todos tenemos un grupo de amigos del alma, amigos que uno quisiera. Entonces, si el cuidador sabe esto, el cuidador va a hacer esa listita con el paciente y va a buscar a esa gente y llamarlo por teléfono. Mira, tú podrías venir a visitar fulano y hablar, pero esto no se comenta, nadie quiere comentar. Este socio mío hizo una lista de todos sus colegas profesionales importantes, los mentores, la gente que habían sido responsables de su éxito, hizo un círculo y ese círculo fue colocando como Da Vinci en la Divina Comedia, de acuerdo con la cercanía, de arriba para abajo, de afuera para adentro, y en el último circulito del centro, más íntimo, su esposa, sus hijos. Pero él fue reuniéndose con sus amigos, tomando café, y fue diciéndole qué papel habían jugado en su vida. Esto lo podemos hacer todo si lo planificamos, si tenemos ayuda. Y al final no he sabido ser feliz. ¿Por qué? Porque pensamos que la felicidad viene de afuera. Que la felicidad nos la da alguien. Que la encontramos en la calle, que la encontramos en un libro, que la encontramos en un taller, en un seminario. No hay seminario para que te explique qué es la felicidad. La felicidad es un viaje y esa es la vida. Cuando le encontramos sentido a la vida, vamos a ser felices. Así mismito es. Por eso es que es vital esta conversación que estamos teniendo hoy para poderle demostrar y para nosotros mismos poder internalizar los procesos, porque tenemos mucha gente que estamos en contacto con ellos todos los días, pero el hecho de que estamos en contacto no significa que son amigos o familias, pero de cada una de la gente que estamos en contacto podemos aprender algo. Y lo que queremos es eso, que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, entiendan y comiencen a tener esta conversación, que empiecen a hablar de temas que probablemente es un tema incómodo, pero es un tema necesario. Y mientras hablamos de estos temas, probablemente nosotros mismos nos estamos sanando, nosotros mismos nos estamos curando, porque nos estamos dando la oportunidad de identificar qué estamos haciendo. Estamos reflexionando sobre nuestra propia muerte. Nos permite reflexionar. Y así como esto dice Buda, dice, al final de tu vida solo 3 cosas importan: lo mucho que amaste, lo bondadoso que fuiste y la facilidad con que dejaste ir lo que no era para ti. ¿Qué es lo que está diciendo don Rafael? Básicamente el legado, que sea, qué fue lo que nosotros dejamos y por qué la gente nos va a recordar. Una cosa que es bien bonita en los ritos funerales, cuando en la funeraria se ponen videos, la persona, cuando se le pide a la gente que dé testimonios de cómo esa persona que está hoy ahí de cuerpo presente influenció en tu vida. O sea, cuando dicen, yo empecé aquí y esta persona me ayudó, yo no sería hoy la persona que soy sin la ayuda de este. Pero eso no lo oye el difunto. Entonces, si el difunto tuviera la oportunidad, antes de ser difunto, de que en el lecho de muerte, cuando alguien le comentara sobre su legado, le dijera, mira, tú sabes que yo te agradezco esto. Cada vez que uno se encuentra con gente que le dice, usted fue profesor mío, usted me operó a mí, usted me salvó la vida. Oye, eso es importante, que digan, usted me salvó la vida. O yo estaba considerando suicidarme, pero oí su charla sobre esto y cambié completamente el rumbo de mi vida. Así mismo, es importante. Y aquí tengo otros comentarios que alguna gente nos está poniendo. Están saludando a don Rafael. Tengo a Marinela Méndez.
que dice que está muy interesante. Marta Pedulla, que lo está viendo también. A Beatriz Maya, Maribel Cancel, desde ahí bonito, saludos. Tengo al otro lado Carmen, también lo está viendo. Zoraida, Raymond, Marta, cada uno de ellos está agradeciendo la información porque sabemos que es importante. Tengo aquí a Angelín Aquino, que dice que es una enfermera de diálisis, que es muy que es su responsabilidad hablar sobre opciones de tratamiento, y cuando menciona no dializar y solicitar hospicio, los familiares rápido se oponen. No le van a dar la oportunidad porque piensan que es algo malo, que la recomendación que ella le está haciendo es algo malo, cuando lo que le está dando es la oportunidad de ampliar ese abanico de opciones que tienen para su familiar. Pero como lo ven con la connotación mala, automáticamente lo bloquean. Pero gracias, Angelín, es importante hacerlo. Lupita Cabrián, desde Monterrey, México, saludos. Lupita, Lupita, la asignación es unos taquitos de Julio hoy a nombre mío, por favor. Tengo a Marinela Méndez, tengo a Maribel, tengo a Mayra. Bueno, está todo el mundo. Gracias a todo el mundo por estar conectado con nosotros. Y yo sé que esta conversación la vamos a seguir teniendo. Está comenzando, don Rafael, y el tiempo va a las millas. Pero le quiero preguntar, a modo de resumen, ¿qué le podemos decir a esa gente que está con nosotros y a los que van a ver luego el video o van a escuchar la entrevista? ¿Qué le podemos dejar a modo de resumen o como de tarea, de asignación? ¿Qué le podemos decir? Bueno, a mí me gusta mucho expresar el hecho de que esta vida, todos nosotros venimos a este mundo con un propósito, una misión de vida. Algo para hacer, que normalmente está asociado con ayudar al prójimo de alguna forma, o mejorar las condiciones de la comunidad, y entonces lo difícil es que la mayor parte de la gente no conoce ese propósito, esa misión. Una vez que lo descubren, esa persona va a hacer todo lo que haga, va encaminado en esa dirección, su trabajo, su vida familiar, todo va indirectamente encaminado a cumplir, a realizar esa misión. En el camino de la vida vamos a tener muchas pruebas, que son los quizzes, son exámenes. Como decía la doctora Cubrero, la vida es una universidad. Venimos a este mundo a aprender, resolver unas situaciones y aprender unas lecciones. Esas lecciones se aprenden con las crisis, con los problemas, cómo bregamos con ellos. Si llegamos al final de la vida, y esa vida es larga, quiere decir que hemos tenido éxito resolviendo situaciones. Nuestros quizzes, nuestros exámenes, el periódico han sido exitosos y estamos listos para graduarnos. El problema es que la graduación en la universidad de la vida es la muerte, es el final de la vida. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que siempre la muerte nos va a ganar, pero nos da toda una vida, y esa vida, si nosotros la dirigimos con un propósito, con una misión, vamos entonces a llegar a saber cuándo estamos listos. Hay una película que yo vi una vez que me impresionó grandemente, y tengo mi DVD, que se llama Johnny. Johnny es el nombre del muchacho. Y Johnny nos convence totalmente de que la expresión de lo que tenemos los boricuas en Puerto Rico, que nadie se muere la víspera. Todos nos morimos el día que nos toca. Entonces él se enamora, él usa esa expresión: yo no me voy a morir hasta que cumpla mi misión, mi propósito en este mundo. Y todo el mundo se preocupa y le dice: ¿te quieres decir cuándo suave? Yo no me voy a morir todavía. O sea, que nosotros los seres humanos podemos tener una idea cuando se está acercando ese momento. En nuestra experiencia de la esposa mía, yo en la Fundación Make-A-Wish, durante estos pasados 30 años, con muchos niños que tienen enfermedades terminales, nunca se me olvida un padre que estaba preocupado porque tenía planificado un viaje para Disney
con su hija y Make-A-Wish se lo iba a conceder. Entonces él estaba preocupado porque los médicos le decían, no sabemos la nena si va a llegar. Y entonces él habla con su nena y le dice, y empieza a titubear. Y la nena le dice, papi, párate ahí. Tú estás preocupado por esto, ¿no? Mira, tranquilo. Yo voy a ir a Disney, vamos a ir a Disney. Y ese viaje que tú estás pensando, todavía yo no lo voy a dar. Cuando llegue el momento, yo te dejaré saber. Pero por ahora, tranquilo, que yo no voy a hacer ese viaje. Wow. O sea, ella lo sabía, eran palabras con luz. Ajá. Eso está... De verdad que este tema es bien, bien fuerte. Y don Rafael menciona a Elizabeth Kubler-Ross. Y aquí tengo una cita de ella que dice, si tienes el valor de estar junto al moribundo y respetas su silencio, entonces el moribundo te estará enseñando lo que es la vida y lo que es la muerte. Es más, te estará preparando para tu propia muerte. Y ese será su regalo de despedida de ti. Es bien fuerte. Ella está hablando de dar el permiso para morir. O sea, todo ser humano que está en su última necesita en un momento dado el permiso para morir. La mariposa que tenemos dentro del alma está inquieta y quiere salir porque ya la casa vieja del cuerpo no sirve. Entonces la persona lo está reteniendo algo, un asunto inconcluso, y los seres humanos necesitan el permiso para morir, y muchas veces de una persona en particular, un hijo, una hija o una persona en particular. Y mientras esa persona no llegue, no le dé ese permiso, esa persona no va a dejarse ir para que el alma salga del cuerpo. Uh-huh. Y eso que la gente llama, está en agonía. Está en agonía porque esa mariposa que es el alma está batiendo sus alas adentro, quiere salir, dejar ese cuerpo que ya no le sirve y volar a la eternidad, pero hay algo que todavía necesito y es el permiso para morir. Y dar el permiso para morir es un regalo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y los puertorriqueños tenemos que ver cuando se va un familiar de viaje, queremos ir todos al aeropuerto a despedir a ese, a decirle mucho que lo queremos, a desearle buen viaje, cómprate un sándwich en Subway, agua, vete al baño, ponte el cinturón. Y básicamente de eso se trata el permiso para morir en la joya bichuela. Okay. Pero le estamos dando un regalo al que se va, pero nos estamos haciendo un regalo a nosotros mismos también. Así que esta conversación, y espero que la podamos continuar y podamos discutir las otras áreas, las otras terminologías, lo que son el duelo. Otros temas, el duelo, los diferentes tipos de duelo, que la gente cree que es solo duelo. Pero yo creía que era un duelo nada más, así que... Hay muchos tipos de duelo. Así que esto va a ser un tema que lo vamos a seguir hablando a todos los que están conectados, que por favor nos envíen a través del Facebook sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, para irlas teniendo y para desarrollarlas en los próximos episodios. Lo que hemos querido en el día de hoy es comenzar ese diálogo de la muerte. Saber que la muerte física del cuerpo es un final, pero es el inicio de otra vida. De la vida. El saber que cada uno de nosotros tenemos a nuestros familiares, nuestros seres queridos. Es importante que lo hablemos, que cada uno de nosotros estemos preparados para ello. Sí. Hay un mensaje que yo quisiera darle a un grupo de personas en particular que nos están escuchando. Y es que sabemos que en Puerto Rico actualmente hay más de 500 familias que están experimentando un dolor por la muerte de un paciente debido al coronavirus, que no se pudieron despedir por las circunstancias. Y en tanatología tenemos un recurso para esa despedida post-muerte. O sea que todavía, si tú eres familiar de un paciente de COVID y no te pudiste despedir, todavía tú lo puedes hacer si buscas ayuda. Y yo particularmente pues estoy disponible para ayudar en ese proceso, pero todos pueden llamar, pueden buscar la ayuda, porque se puede, y despedirse para no quedarnos
con ese duelo completo, que no podemos procesar el duelo. Para iniciar el proceso del duelo es importante esa despedida. Así que tienen esperanza todavía, y este mensaje, como dije, para los familiares y sobrevivientes de víctimas del coronavirus. Perfecto, se lo agradezco mucho porque es vital, y este COVID ha alterado todos los procesos en todas las áreas, desde la forma en que hacemos una visita, en la forma en que nos ve el doctor, desde la forma en que despedimos a nuestros muertos, ha cambiado todo. Y aquí le estoy compartiendo los enlaces de don Rafael, por si acaso quieren conectarse, quieren seguirlo en las plataformas. Don Rafael está activo, muy activo, así que le estoy compartiendo tanatología digital, grupos de apoyo a Alzheimer, centro de apoyo rotario de Alzheimer, grupo de apoyo a sobrevivientes de suicidio, cuidado de personas de edad avanzada, Rafa's Coffee Shop. Tenemos música, compositores e intérpretes. El enlace a YouTube también está en el canal de don Rafael. Así que estamos conectados por todos lados. Eso es así. Así que les agradezco a cada uno de ustedes que están con nosotros. Esperamos que esta conversación sigan en las casas, sigan en sus grupos, sigan en sus familias. A ver, ándale. Unas galletitas para que se las lleve usted y las disfrute en su casa, de la Wise. Estas galletitas están hechas con mucho cariño y mucho amor para usted, y que las disfrute. Si no suben mucho el azúcar, son dietéticas, las podemos compartir. Así que yo espero que las disfrute como muestra de agradecimiento nuestro de sacarle el tiempo y estar aquí con nosotros y permitirnos y tener la opción de aprender de usted, que sabemos que este ratito no es suficiente, y por eso vamos a tratar de tenerlos más veces. Así que muchas gracias. Bueno, siempre estoy disponible 24/7. Gracias. A todas las personas que nos vieron, gracias por conectarse, tanto aquí en Puerto Rico, en México, Monterrey, en todos los lugares. Gracias, síganos en los podcasts, síganos en Spotify, en YouTube, en cualquiera de las plataformas que las tenemos disponibles. Y el sábado tienen una cita con nosotros a las 11 de la mañana desde aquí, desde Webnéticos. Hasta entonces, y muchas gracias. Nos vemos.